Enlace. El noticiero que te acompaña cada mañana. Cuando a México llegué, me brincaba el corazón. No sé si por la emoción, por la contaminación. Con algunos compañeros fui a cenar a un restaurante. Encontré chile habanero y enseguida fui a probar. Me quisieron advertir, me trataron de alertar, pero de un paisano mío, ¿cómo voy a desconfiar? El picor me hizo llorar, el hocico me quemó y el maldito al otro día vino y me contraatacó. Ay, no me gusta el chile, no quiero picante, nunca más lo pruebo de ahora en adelante. Y no me gusta el chile, corazón, porque te ataca traición. Me entró luego una ansiedad de comer torta. Virulo, antes que nada, muchas gracias por concedernos este espacio, por recibirnos. Y más que empezar con lo musical, yo quisiera, si tú me lo permites, que nos platiques cómo llegas a México, cómo sales de Cuba, en qué condiciones sales de Cuba. Sí, bueno, mira, yo llegué a México por amor, porque me enamoré de una mexicana con la que llevo 30 años felizmente casado y tenemos 2 hijos. Y ese fue el motor fundamental que me hizo venir para acá, para México. Yo había venido muchas veces a México desde el año 76, 78. He estado viniendo a México de una manera consecutiva, siempre venía por lo menos una vez al año. Me acuerdo de haber venido con Amaury Pérez, me acuerdo de haber venido con un festival que se hizo muy grande con Mercedes Sosa, con Noel Nicola, Pedro Luis Ferrer, Soledad Bravo, la venezolana. En aquellos años me manejaba acá Julio Solórzano, un cantante también, un artista que representaba a muchos compañeros, después fue representante de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés también. Entonces yo visitaba mucho a México. Y en esa ocasión vine con el Conjunto Nacional de Espectáculos de Cuba, que era la compañía que yo dirigía en Cuba, que era una compañía de teatro musical, y vinimos a trabajar en el Auditorio Nacional con un espectáculo mío que se llamaba El Génesis, Sí. que era el de la Biblia y todo eso. Que sale tu disco además, ¿verdad? Sí, salió el disco y todo eso. Y entonces ahí conocí a esta mujer condenada que me encadenó el corazón y se ha vuelto mi ancla en la vida durante los últimos 30 años. Estoy felizmente casado y felizmente enamorado. Yo soy de los que piensan de que uno tiene que estar casado mientras está enamorado. Cuando eso deja de funcionar, chao, hay que irse y para adelante a otra cosa y a ver qué sorpresa nos trae la vida. Pero sí estoy muy enamorado. Pienso que a estas alturas de la vida va a ser más fácil de que ella me vote a mí que yo la deje a ella. Entonces, esa es la razón básica por la que vengo a México. Vengo después de esa gira que la conozco, empecé a buscar pretextos, claro, para estar viniendo, para verla. Después ella se fue conmigo un tiempo para Cuba. En medio de eso surge una propuesta de Imevisión para que trabajara en un programa, era un programa que tenía María Conchita Alonso que se llamaba Picante. Eran la época de Tienda y Trastienda con Ausencio Cruz y Víctor Trujillo. Y vengo en ese momento ya con esa propuesta laboral más mi propuesta sentimental, ya vengo a México, ya me quedo acá en México trabajando. Me acuerdo, trabajé mucho tanto con Ausencio como con Víctor, produje incluso un disco de Víctor Trujillo sobre la Beba, que era el personaje la Beba Galván, que se llamaba Entre Cojines y Flores, me acuerdo que se llamaba el disco de Víctor Trujillo, y yo se lo produje, hice toda la música, la grabación y todo eso.
Y bueno, hacía el programa este de María Conchita Alonso, y me proponen después de eso hacer un programa yo, que fue un programa que se llamó Virulencia Modulada, que estuvo al aire como 2 años. En el medio de todo este rollo venden Imevisión, lo convierten en Televisión Azteca, y yo caigo dentro de ese primer paquete de programación de Televisión Azteca. Entonces estuve trabajando con Televisión Azteca como 1 año, una cosa así, y después al que era el director de mi programa, el productor de mi programa, lo nombran director del sistema de televisión mexiquense. Y me voy a la televisión mexiquense con otra propuesta de programa, que ese sí no se conoció mucho, que se llamaba La Coladera, que entonces es un programa que hago en compañía de Paco Barrio, el más tuerzo, sí, cómo no, el de Botellita de Jerez. Hicimos ese programa juntos, que a juicio de nosotros se veía sobre todo en Almoloya, porque obligaban, yo creo que a los presos a ver eso, era el castigo. Y entonces decíamos, siempre arrancábamos los programas dedicándoselo a nuestro público cautivo. Nos divertimos mucho con ese programa, el Mastuerzo y yo. Hicimos ese programa durante, qué sé yo, como 1 año y medio, una cosa así. Y ya nos hartamos porque nunca nos pagaban y nos decían que luego, tú sabes cómo es esa cosa, trabajando con el Estado es un poco complicado, y ya nos hartamos que no nos pagaran, que nos gastábamos más dinero en ir nosotros y después tomar cerveza ahí en la Marquesa que lo que nos iban a pagar algún día por el programa que nunca lo pagaron. Y entonces bueno, ya terminó el programa aquel de La Coladera. Y después de eso ya emprendo como un recorrido por todas las peñas de México, por todos los lugares, que México es un lugar. Como auténtico trovador. Como trovador. Recuperé un poco mi trabajo como trovador, porque yo empecé con la Nueva Trova, pero después estuve dirigiendo teatro durante 15 años. ¿Dónde nace la música con Virulo? ¿De dónde viene todo? La producción, la música, la composición. Sí, todo eso viene de la Nueva Trova. Yo empecé siendo el más joven de la Nueva Trova cubana. Yo estaba en la prepa cuando en 1972 se funda el movimiento de la Nueva Trova, y me invitan a mí, como ya soy de los miembros fundadores que estuvimos en aquella ocasión. Yo no pude ir a Manzanillo, que es que es una provincia de una ciudad de Cuba en el oriente, porque no me lo permitían en la escuela, yo estaba en la prepa. Entonces yo era bien chamaco, pero quedé dentro de los fundadores, y yo soy fundador de la Nueva Trova. Después de eso hago mi primera gira internacional, y la hago con Silvio Rodríguez a Venezuela. Hicimos una gira muy hermosa en Venezuela, donde yo llevaba como una propuesta humorística, porque siempre mi música tuvo que ver con el humor. Dentro de la Nueva Trova, que es una cosa que suena raro, porque todo Sí, aquello era miel, romanticismo. Sí, o política. O política. Y yo vengo con una canción que es medio crítica de las cuestiones que estaban mal en el sistema, y humorística. Por aquellos años tenía escrito la del Génesis, y a mí no se me olvida mi prueba de fuego en Venezuela. Me invitan a un concierto que estaba Soledad Bravo, era Silvio Rodríguez y yo, en un estadio. Y no sé por qué mala sangre me ponen a mí a cerrar ese concierto. Entonces, imagínate, bueno, después que aquellos monstruos habían cantado, y ahora Virulo, y la gente se empieza a levantar para irse, ¿qué cosa será el Virulo este, ¿no? Y entonces se quedan como en la puerta por compasión, vamos a ver qué hace este pobre chamaco que viene. Y empiezo a cantar las cosas del Génesis, y la gente se empieza a reír, y empiezan a regresar. Y se regresaron, se volvió a llenar el estadio, y acabé. Yo creo que es de las presentaciones más exitosas que he tenido. Y los organizadores se arrepintieron de haberte invitado a cerrar. No, pues quedó bien para todos. Y bueno, pues sí fue de terror para mí. Yo creo que cuando uno se
se aterroriza así, pues te funcionan otros mecanismos. Yo no sé qué extraños mecanismos a mí me funcionaron ese día para que la gente regresara a escucharme. Y yo creo que ese es el día que yo empecé mi carrera como trovador. Que yo mismo me dije, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Por qué Virulo? Tómale. Sí, me dicen Virulo desde niño. Es un apodo. En Cuba le dicen a los niños que molestan mucho, le dicen virulillo. Ese era un virulillo, una virulilla, alguien que está molestando. Y parece que yo era medio molestoso en la primaria. Y en tercer grado una profesora me puso en la lista de asistencia Alejandro García. Entonces en vez de Villalón, que es mi apellido, me puso Virulo. Y a todos los chamacos les encantó decirme Virulo. Y yo me enojaba muchísimo que me dijeran Virulo. Y más te enojabas y más te decían. Y más me decía. Y un día llegué a la casa y mi mamá me recibió y me dijo, hola Virulo. Ahora sí, ya. Y entonces ya. Dije, perdí la pelea y me quedé. Y me dicen Virulo desde que tengo 8 años. No tuvo nada que ver con lo artístico. Con nada. Me lo dicen desde los 8 años. Hay una parte que caracteriza a Alejandro García o a Virulo. Empiezas a cantar, empiezas a imprimirle humor a la canción romántica, a la trova que venías practicando, pero además le imprimes la crítica político-social. ¿Cómo surge esta crítica y cómo te has enfrentado a ella? Mira, en general, pienso que los humoristas somos personas que hablamos en serio, pero los demás se ríen. Entonces, yo siempre que me siento a hacer una canción, me la tomo muy en serio. Ya con los años uno va agarrando como oficio y ya sabes qué hacer, le buscas el chiste. Pero al principio no, yo no le buscaba el chiste ni le buscaba nada. Y era como un enfoque que yo hacía de las cosas que resultaba simpático, que resultaba gracioso. Que creo que sigo pensando que ese humor que nace de manera natural es muy rico, porque no tiene artificio, es como una visión diferente de la vida. Y entonces yo me enfocaba en temas sociales, en temas políticos, pero me enfocaba muy en serio. Pero las cosas que me salían eran humorísticas. Era una cosa curiosa y eso me ha perseguido toda la vida. Es más, todavía me sucede que me sorprenden las canciones. Que yo empiezo una canción y no sé cómo va a acabar. Porque estás improvisando. No la estoy cantando al público, estoy creando la canción. Cuando estoy escribiendo la canción, no me queda muy claro cómo va a acabar esa historia. Y de repente me sorprendo yo mismo con un enfoque que me sirve para terminar la canción y con eso. Es más, me ha pasado que hago canciones y no quedo satisfecho y ahí se quedan arrumbadas. Y al año, a los 2 años, las retomo ya con otra vista y ya encuentro la solución que me faltaba para que ya tuviera el buen remate y que terminara bien la canción. Porque pasa eso, me gusta que el humor sorprenda. El humor siempre tiene que tener un elemento sorpresivo, que tú no te esperas. De que a lo mejor están hablando de una cosa que toda la vida tú la has visto, toda la vida la has tenido clara, y sin embargo un humorista enfoca las cosas de otra manera y ahí viene la risa. Como la torta cubana o el chile habanero. El chile habanero. Bueno, esas son canciones que lo primero que tú te sorprendes, ¿cómo es posible que si en Cuba no se come picante, el chile más endemoniado de México se llame habanero? ¿Y cómo es posible que exista una torta cubana que es perfecta, que es totalmente desconocida en Cuba? Entonces, son cosas muy cotidianas y de eso me nutro. Acabo de hacer una canción sobre una taquería. Hice una canción sobre los tacos, que yo no había hecho una canción sobre los tacos. Y quien me lo motivó fue una taquería que hay frente al cuerpo de guardia del Hospital de Cardiología, ahí en la Ciudad de México, que la taquería se llama La Taquicardia. Entonces,
esas son cosas maravillosas que tú ves en la vida. Tú dices, "Bueno, pero, esto está muy bien pensado", porque el tipo va, se come 4 tacos de chicharrón, le vuelve el infarto y regresa para el hospital y lo tiene ahí mismo, no tiene problema, ¿no? Entonces, la vida está llena de cosas de muy buen humor y lo que hay que verlas. Generalmente tú pasas por al lado de cosas maravillosas de humor y no te das cuenta. Y sigues adelante. Por lo cotidiano que es nuestra vida. Por lo cotidiano. Ajá. Tú te acostumbras a tener un solo enfoque de la vida y de las cosas. Y cuando de repente, ¿qué es lo que hace el humorista? En vez de mirar por aquí, mira por abajo. Y paz. Y sale como lo mismo, pero diferente. Alejandro Virulo, pero también hay otro tipo de canciones con la que nos sorprendiste a todos, como aquel Comes y te vas, ¿verdad? O como El Negrito, que ahora va a ser anaranjado. Sí, el Negrito que pasó a anaranjado. ¿Cómo tomas esos temas para hacer una canción? Los temas políticos. Sí. Pues igual que todo el mundo. Ahora tengo un espectáculo que se llama El Método Azteca para Trompeta, que es... yo tengo la teoría de ser el método azteca porque es el hazte pendejo. Creo que es lo mejor que pueden hacer los mexicanos frente a este individuo recalcitrante y loco que ha venido a ocupar la presidencia de los Estados Unidos, que es una cosa inconcebible. El dichoso anaranjado que además tiene como un animal muerto en la cabeza, que tú no sabes en qué momento se va a levantar y se va a ir y lo va a dejar calvo. Entonces tengo varias canciones que hablan sobre él, sobre la realidad política. Hago en ese show, me gusta mucho un chiste que es que Trump, preocupado con la situación del muro que quiere levantar y todo eso, llama a los chinos porque es la experiencia previa más importante que hay del asunto. Ahí tiene la Gran Muralla China. Y llama a los chinos y le pregunta, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo les ha ido con la Gran Muralla China? Y los chinos le contestan, no, muy bien, por aquí no se ha visto un mexicano en muchísimos años. Entonces, es un chiste que es absurdo, como es absurdo el dichoso muro que quiere hacer Donald Trump. Hago otro chiste, dice que me dio tanta rabia, entonces consulté con unos brujos y no sé cuánto, y hice un muñeco vudú de Donald Trump y le empecé a clavar agujas, clavo, pincho, no sé cuánto, y paré cuando me llegó la noticia de que se estaba aliviando el lumbago. Entonces, bueno, le estaba practicando una acupuntura a Donald Trump. Entonces, me gusta ese chiste así que es elaborado, que no es fácil, que no es directo. Y en general, pues yo soy un hombre de izquierda. Yo me considero una persona de izquierda de corazón, de verdad. No soy un afecto de ningún régimen político. Creo que en general los humoristas tenemos que ser así, tenemos que ser subversivos. Yo no conozco ningún humorista que tenga una presencia partidista y que sea buen humorista. Los humoristas tienen que ser libres, tienen que tener la posibilidad de criticar a unos y a otros. Acabo de hacer un disco en Cuba con un videoclip que está ya en YouTube, que se llama Por la Izquierda. Que entonces, porque fíjate, el tema central de la canción y del videoclip es: ¿cómo es posible, si Cuba es un país de izquierda, los cubanos le decimos a todo lo que es chueco, a todo lo que es bolsa negra, robado, tranza, dicen que son cosas hechas por la izquierda? Dice, entonces yo hago una canción que se llama Por la Izquierda, que digo, bueno, yo que viví soñando que la izquierda iba a arreglar todos los problemas y que iba a hacer esto, y de pronto llegó por la izquierda la gasolina estatal, el no sé cuánto, y empieza todo el trapicheo que hay en Cuba, porque Cuba es un país de izquierda, pero es un país tan corrupto como cualquier país de América Latina. Que no nos demos con un canto en el pecho, porque eso es otra cosa que me parece que hay que desmitificar a estas alturas de la revolución cubana. Si hay muchísima corrupción, todo el mundo en Cuba vive
de alguna manera de robarle al Estado. Y es un Estado benevolente que digamos que permite eso porque ellos mismos roban también del Estado. Entonces, eso no hay economía ni economista que pueda entender aquella locura. Entonces, es verdad que el Estado cubano es un Estado que da la educación gratuita, que da la medicina gratuita. Es verdad que se hacen esfuerzos extraordinarios para que la gente sea feliz, pero y de repente, pues, ¿por qué tanta gente se va de Cuba? Y sobre todo tanta gente joven, Sí. que es una cosa que llama la atención, y no es precisamente porque sean felices. A mí me encanta vivir en Cuba, a mí me encanta estar en Cuba. Yo estaría, la verdad, yo estaría en Cuba todo el tiempo. Mi mujer es la que no acaba de entender en Cuba, me la he llevado para allá como 2 veces y siempre acaba explotando aquello y ya acabamos regresando a México. Pero, sí, y yo entiendo sus puntos de vista. Y es verdad que la sociedad cubana es una sociedad donde la gente se ha acostumbrado a estar mintiendo todo el tiempo y a ser corrupto todo el tiempo. Porque todo el mundo le dice, sí, comandante, sí, claro que sí, lo que usted diga, comandante, pero en realidad están pensando otra cosa. Le están diciendo a la dirigencia de Cuba lo que supuestamente quieren oír. No lo que está sintiendo el pueblo. No lo que piensa el pueblo. Es más, dentro de las mismas cúpulas de poder piensan igual. Y cuando se toman 3 rones y no sé cuánto, empiezan a hablar y dicen lo que de verdad piensan y lo que de verdad sienten. Entonces, por un lado, es una cosa muy loca y muy difícil de entender por alguien que no sea cubano, pero que es parte de los mecanismos de todos los latinoamericanos para sobrevivir. Todos en alguna medida mentimos, somos cómplices del robo, de la corrupción, y en Cuba más, porque en Cuba el que no esté vinculado de alguna manera con un robo al Estado, pues no logra sobrevivir. Entonces es una realidad muy compleja. Hay cosas que me parecen maravillosas de Cuba, como es eso de la educación gratuita, la medicina gratuita, el deporte para todos, los esfuerzos que se hacen, pero yo creo que hay que empezar a buscar otras fórmulas, porque esas fórmulas no bastan para que la gente sea feliz. Yo creo que ¿Y esta fórmula la encontrarán ahora que murió Fidel? ¿O cambiará Cuba ahora que murió Fidel? Y que Raúl deja el poder el año que entra. Yo creo que sí va a cambiar. Yo creo que básicamente hay un núcleo de poder en Cuba muy sólido, como muy apretado, que es el núcleo de los dirigentes de la revolución, que ya tienen todos más de 80 años. Sí. Entonces, yo creo que esto tenía que haber pasado antes, que los más jóvenes tomaran el poder. Y lo que pasa es que el que los jóvenes tomen el poder no significa de que te sigan. Tú tienes que estar dispuesto a admitir que van a hacer cosas con las que incluso tú vas a estar en contra. Pero es necesario, porque esa es la vida. Tienes que ceder. Tienes que ceder. Eso es igual que un padre que quiera que su hijo sea como él quiere. Lo que acaba es desgraciándolo, lo que acaba es marcándolo, haciéndolo infeliz y haciéndolo un hombre débil y que sin decisiones en la vida. Si algo me ha quedado a mí claro es que tú a tus hijos tú tienes que enseñarlos a pensar por su cabeza y a tomar sus decisiones, aunque tú no las apruebes. Sí, definitivamente. Aunque tú no lo apruebes, pero lo tienes que apoyar, porque es tu hijo. Para hacerlo. Porque aunque tú no estés de acuerdo, pues él viene con otras ideas y eso hay que respetarlo. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en Cuba. Ese núcleo de poder no ha querido que nadie cambie nada, que no se cambie ni un tornillo de la idea esencial. Pero esa idea ya tiene 57 años. ¿Cuántas cosas ya tienen que cambiar? Y que podían haber cambiado de otra manera.
Y lo que pasa es que con el tiempo se está desgastando el discurso de la revolución y eso, los jóvenes yéndose de Cuba, como se van tantos jóvenes de Cuba, que es una cosa que a mí me llama la atención. Yo digo, los jóvenes son los que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas. Y se van. Y se van. En vez de tratar de cambiar las cosas de su país, prefieren irse a otro país. Porque sienten que las cosas de su país son inamovibles. Por esa forma de pensar, por ese control político Por que ese se ha control tenido. político y por ese doble discurso que hemos tenido durante tantos años, que la gente le dice, sí, comandante, lo que usted, pero no le están diciendo lo que piensa de verdad. Y cuando el tipo además dice lo que piensa de verdad, le dicen, pues usted tiene problemas ideológicos y usted tiene no sé cuánto, y agarran y aplastan al tipo. Pero cuando estás hablando de Cuba, te estoy escuchando y parece que estuvieras hablando de México. Pues es que lo estuvieras mismo, hablando es muy, de Venezuela, es muy parecido. Todo es la política de América Latina. Es la política de América Latina, de izquierda y de derecha. Sí. Porque creo que todo se parece demasiado. Y el fondo de todos nuestros problemas, que es la corrupción, que es la mentira, que es el engaño, que es el doble discurso, que es la doble moral, que es la doble cara, que es hagan lo que yo digo pero no lo que yo hago. Porque esa es la cara de Latinoamérica. Todos los dirigentes latinoamericanos vienen cortados por la misma tijera. Hagan lo que yo digo pero no lo que yo hago. El tipo se enriquece, se hace esto, él hace sus tranzas por los curitos, no sé cuánto, pero frente al mundo está diciendo una serie de cosas que pues, la gente no es tonta. Todo el mundo sabe que es una mentira compartida. Y es una mentira que los mismos que son parte del gobierno, de la política, son conscientes de eso y están esperando tener su momento de poder para hacer lo mismo. ¿Cómo vamos a salirnos de cómo en Latinoamérica? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Tú crees que, por ejemplo, la política racista, migratoria, la presión que está ejerciendo Donald Trump sobre países como México, como América Latina en general, cambiaría, nos ayudaría a cambiar? ¿Necesitamos un apretón de esa magnitud para cambiar? Ojalá que sirva para cambiar. Yo creo que sí, desde un punto de vista es positivo para que México vuelva sus ojos hacia sí mismo. Bueno, pues ya yo soy un hombre, yo tengo 62 años. A mí me tocó vivir México sin TLC. Y recuerdo que en el México sin TLC se vivía mejor que en el México con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio benefició a un pequeño grupo de México, pero le dio en la madre a toda la pequeña industria mexicana, a todo el pequeño comerciante mexicano que se vio apabullado por los grandes supermercados y todos fuimos a los pendejos a comprar en el Walmart, en el Costco, el no sé qué chingado, y estábamos todos embelesados con esos productos que nos mandaban de Estados Unidos. Y antes se vivía mucho mejor, porque antes la riqueza se repartía más. Si tú te das cuenta, lo que ha pasado en los últimos años no ha pasado para beneficiar al pueblo, no se ha beneficiado con nada de todo esto. Lo único que ha habido una mayor concentración de riqueza en menos gente. Lo único que trajo el Tratado de Libre Comercio que existiera un tipo como Slim, que es el segundo millonario del mundo, en un país donde la pobreza es algo cotidiano, donde hay gente que se muere de hambre y tienen, sin embargo, tienen de los millonarios. Es decir, entonces, ¿qué se convirtió México? En poner ricos en la lista de Forbes. Para eso sirvió el TLC, no sirvió para otra cosa. Estoy diciéndote, a lo mejor estoy diciendo una estupidez económica, yo no soy economista, yo soy un hombre de la calle, estoy viendo cómo vive la gente. Y sí vi lo que pasaba cuando entró el TLC y la cantidad de gente que tuvieron que vender sus casas, perder sus negocios e incorporarse al proletariado, gente que estaba en un nivel medio. Cómo México se dedicó durante todos estos años, a partir de Salinas de Gortari hasta hoy en día,
México se ha dedicado a romperle la madre a su clase media. ¿Ya la Y desapareció? y la clase media es la espina dorsal de un país. Y te lo digo yo que vengo de Cuba, donde también le dieron en la madre a la clase media y convirtieron, eran dirigentes y proletariado, porque siguieron siendo clases. Porque la clase de proletariado, pues esos son los más jodidos, los dirigentes son los que tienen acceso a esto, a una serie de privilegios, de comodidades, etcétera, y jodieron a la clase media. Siempre acaban acabando con la clase media, que es la que en definitiva sostiene nuestros países, porque esa clase media de personas decentes, trabajadoras, esforzadas, familias que forman gente en el trabajo, en el respeto a las cosas. Cuando tú acabas con eso, pues le das en la madre al país. Porque no es por gusto lo que ha pasado en México, que estamos viviendo una proliferación de una violencia, grupos armados, la cantidad de delincuencia. Eso todo tiene que ver con los principios del país, un país que va perdiendo principios y va perdiendo credibilidad. Una de las cosas más peligrosas que yo veo ahora en México es que nunca había existido un gobierno con tan poca credibilidad. Eso abre un espacio para un montón de cosas. Y estoy hablándote ahora como mexicano, porque ya después de vivir 30 años en México, ya lo sabes, yo soy mexicano también, y yo la mitad de mi vida la he vivido en México, con experiencias previas. Y las mantengo, es decir, yo me mantengo yendo y viniendo de Cuba y todo eso, pero veo lo que está pasando aquí, veo lo que está pasando allá, y como tú bien decías, pues las diferencias no son tantas como la gente se imagina. Pero esta experiencia que estás viviendo, este contacto con la música, que me refiero a la sensibilidad que vas teniendo, ¿cómo nos ves tú a los mexicanos? ¿Hay alguna forma en la que podamos salir adelante? ¿En la que podamos superar estas adversidades? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo muchísimo en México. A mí, como mismo te dije todas estas cosas, mis mejores amigos son mexicanos, fíjate, no son cubanos. Mis mejores amigos, mis amigos del corazón y del alma, son mexicanos. México está lleno de gente buena, de gente trabajadora, de gente emprendedora, de gente con deseo de cambiar México. Hay tiene un cáncer horrible México que es, y eso me va a perjudicar, pero yo creo que Televisa y Televisión Azteca es el cáncer y la metástasis, que corrompen a la sociedad. El mexicano sigue siendo en esencia, sigue siendo crédulo, sigue siendo inocente, sigue creyendo en la telenovela, y le ponen una telenovela El Señor de los Cielos y no sé qué, y ahí están todos los chamacos que quieren ser narcotraficantes. Sí. O son muy idiotas los de Televisa que no se dan cuenta de lo que están haciendo, o lo están haciendo con toda idea. Me gustó mucho la película esta que se estrenó hace poco de la dictadura perfecta. Que refleja el contubernio que hay entre las televisoras y el poder, y cómo todo se maneja a través y este presidente, pues es lo más claro. Este es un presidente de Televisa. Este presidente lo puso Televisa. Lo casaron con la gaviota, lo pusieron y tienen la imagen de un galán de telenovela. Está perfecto. ¿Cómo no iban a votar por ese tipo? Y eso no lo pueden volver a hacer. Y lo que falta en México, desgraciadamente, es la concientización, el que los mexicanos toquen fondo de verdad. Pero porque nos falta aún. Yo creo que falta aún. Y porque México sigue siendo un país donde más o menos se resuelven las cosas.
El mexicano lo aprietan y se acomoda. Viene el gasolinazo y la gente pues, se acomoda pues, y sigue viviendo. Y así ha sido de los últimos 40 años. Siempre viene algo donde aprietan a México y como el mexicano, la capacidad de adaptación que tiene, de resolver los problemas y seguir viviendo. Y seguir divirtiéndose y seguir chupando y seguir alegre, que a mí me parece una cosa maravillosa de México. Yo igual te digo, el gran problema de México es la corrupción. Es la corrupción y que la gente ya no cree en las autoridades. Definitivamente. ¿Y de todo esto, Virulo, hay canciones? ¿Hay el deseo de hacerlas? Hice una canción ahora sobre la democracia que es justamente eso, de cómo podemos votar por el más pendejo y el más idiota y sabiéndolo. Y lo hacemos por hueva, por conformismo, por comodidad, por abstencionismo, que es una cosa que caracteriza muchísimo nuestras sociedades, es que a la gente le da huevo ir a votar, ya voy a ir a votar, que salga, si va a ser la misma madre, porque es lo que la gente piensa, que es el conformismo. Entonces, de repente un muro, Donald Trump, que amenace al país y que el país se sienta amenazado, puede ser que eso provoque una respuesta de México frente a Estados Unidos que le sería muy conveniente, porque México volvería los ojos hacia México. Y hay una serie de figuras en la política, en la economía mexicana, que han vendido el país a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que México, un productor de petróleo, dependa del mercado mundial de la gasolina, porque tiene que importar la gasolina? ¿En qué momento, por qué a alguien no se le ocurrió hacer una refinería en México y que México produjera la misma gasolina que consume? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque claro, pues que ahí hay una tranza, obviamente, hay un interés, y al tipo de Pemex, el otro que era estatal, que no le dijeron, bueno, mira, aquí tienes 30 millones para tu cuentita, pero tú búscame que la gasolina me la compras a mí. Tú me vendes el petróleo y yo te vendo la gasolina. Y es la relación que ha establecido los Estados Unidos con toda América Latina. Me dan las materias primas y yo le doy los productos elaborados. Pero ahora, por suerte, los chinos les están haciendo lo mismo a ellos. Sí, y los chinos pueden ejercer el cambio, ¿eh? Pueden cambiar lo que nos está pasando a los países de América Latina. Exactamente, los chinos le hicieron a los gringos. Y ahora los gringos tienen una deuda con los chinos, que como decimos en Cuba, no brinca un chivo. Le deben un chingo de miles de millones de dólares. Y a ver cómo se la arreglan. Entonces, fíjate, como lo que ellos nos hicieron a nosotros, los chinos se lo hicieron y ellos ni se dieron cuenta. Porque desgraciadamente, es un mundo de depredadores. Tienes toda la razón y bueno, si no son los chinos, somos los propios habitantes de América Latina los que tenemos que cambiar, porque si no, podemos llegar a ser un Cuba, México. Pues una parte aislada del mundo. Pues yo te diría que no deben aspirar a ser un Cuba, deben aspirar a ser mejor que Cuba. Uh-huh. Yo creo que este es un país con unas posibilidades extraordinarias. Me imagino por dónde viene tu preocupación, por Morena, porque de repente en el medio de toda esta historia caiga un dictador a dirigir México, que cierre México. Y que eso es muy difícil. En el caso de México son 100 y tantos millones de habitantes, con una diversidad cultural impresionante. Pues puede pasar, porque todo puede pasar en esta vida. Yo no creo que el camino sea por ahí. Yo creo que necesitamos, a mí por ejemplo de López Obrador lo que me gusta es que hasta ahora no se le ha demostrado ningún chanchullo. Parece ser un tipo honesto y que quiere honestidad. Y que se la cree. Que es lo que nos hace falta a nosotros. Hace falta alguien que sí, de verdad, luche porque México tenga un gobierno honorable
y que tenga un gobierno honesto y de verdad tome medidas con eso y tenga los huevos para hacerlo. Sí, porque no va a ser fácil. ¿Y lo aceptaríamos los mexicanos como lo aceptarían los cubanos en caso de que se diera? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un problema de liderazgo, porque ahí ahora tú dices, ¿tú no aceptarías que regresara Lázaro Cárdenas? Claro. Pues sí, eso es un sueño que está en todos los mexicanos pensantes, porque hay muchos mexicanos que no piensan, hay muchos mexicanos que están en función de Televisa y de la superficialidad, pero el mexicano que piensa, que también hay muchos mexicanos que piensa y que piensa a profundidad, dice, bueno, pues Lázaro Cárdenas. Sí, si están todos ellos regresando al tipo de gobierno nacionalista, idealista inclusive. porque los pinches gringos, ¿cuál es la política que tienen? Están viendo que los latinoamericanos ya son el 17%. El otro día estaba oyendo a uno de los que apoya a Trump y el tipo le decía al periodista, bueno, ya ustedes son el 17%, ¿qué quieren? ¿Que yo sea minoría? No, pues yo me los voy a chingar antes. Voy a ver de qué manera ustedes son menos. No se me vuelvan mayoría en mi país. Los inmigrantes, una cosa estúpida y racista, porque por otro lado, pues Estados Unidos ha basado su país en los inmigrantes. Y la fuerza productiva. Sí, y la mitad del país se la chingaron a México también. Así es. Y entonces, ¿cómo no van a tener mexicanos allí dentro de su país? Porque pues, le quitaron ese terreno a México, pues eso era de México. Texas, toda esa zona, pues claro. Entonces, es un discurso muy engañoso. Pero ellos están volviendo al nacionalismo por eso. Esa es la base de los nacionalistas. De toda la supremacía blanca y todo eso, ¿no? Pues esto es de nosotros y ya. Vamos a marcarle una rayita y no van a crecer más los inmigrantes. Si México es decir, no es que México marque una rayita, pero sencillamente que México deje de depender de los Estados Unidos y empiece a depender del mundo, va a ser un paso gigante para la forma de pensar de los mexicanos y para todo. Y que además es la puerta de América Latina. Es la puerta de América Latina, sí. López Obrador, Andrés Manuel, ¿sería el prototipo de líder que necesita México? ¿O necesitamos un conjunto de líderes? Sí, a mí en general López Obrador me llama la atención eso, que es un hombre que está constantemente enfocado en lo de la honestidad, que es un rasgo muy importante, yo creo, que para el futuro de México necesitamos un gobierno honesto y que la gente crea que es honesto y que tome de verdad medidas con los corruptos y que bueno, van a haber chivos expiatorios y lo que tú quieras, pero sí hace falta una mano dura en ese sentido, yo creo, para que la gente vuelva a creer en su gobierno. Pues la gente ya no cree ni en la policía. No creen en nada, la gente no cree. La gente sabe que detrás de un hecho delictivo probablemente hay un policía. Están más coludidos los policías con los delincuentes que con la población. Entonces, eso tiene que cambiar. Y eso tiene que cambiar desde arriba. Entonces, yo creo que es por ahí es una cosa que a mí me parece positiva de López Obrador. No lo conozco, no personalmente, nunca he hablado con él, no sé cómo será de verdad él como persona. Su discurso sí me parece un poco populista, porque es de vamos a complacer al pueblo con cosas que tú sabes que no lo vas a complacer. Claro, estamos ante una situación que a lo mejor es una estrategia, no sé cómo se vaya a comportar ese tipo en el poder. ¿Y la iglesia en nuestro país? En la iglesia, pues en México tiene un peso importantísimo, y tú lo sabes que este es un país que fue aplastado a golpe de iglesia.
Ahí tenemos la famosa pirámide de Cholula, que fue aplastada por una iglesia, Sí. que destruyeron la pirámide para hacer una iglesia, y al final la gente pensaba que la iglesia estaba arriba de un cerro y era una pirámide, que es la pirámide más grande del mundo además, y eso además muchos mexicanos ni saben eso. Entonces fue un país que fue obligado a obedecer a través de la iglesia, pero sin embargo es de un profundo credo religioso. Yo no quiero que volvamos a la época de la revolución a estar colgando a los curas, ni mucho menos. La época de los cristeros. Sí, a los cristeros, pero sí creo que pues hay que poner las cosas en su justa medida. Creo que el Papa actual es un Papa muy positivo, que es un Papa propositivo, es un Papa que está por un mundo diferente, por una relación diferente de la gente con la iglesia, por una iglesia menos involucrada con el poder político. Pero aquí en México te encuentras las declaraciones de este, como decía Germán de ese, sí me acuerdo que decía el arzobispo primate, el arzobispo primate de México, diciendo de que es pecado contra la iglesia estar en contra del gobierno. Dice, hay que cortar eso, hay que cortar eso. Es decir, el gobierno de Fox volvió a tejer una intensa relación con la iglesia a partir de las creencias del PAN y todo eso. El PAN es un partido de la Virgen de la Guadalupe, y vamos a luchar porque entonces tengamos de nuevo iglesia, es decir, que dejemos de ser un estado ateo, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta poner todas las cosas en su lugar, que la gente mantenga su creencia, todo eso, pero la iglesia alejarla un poco del poder político. Que esté lejos del poder político. Lejos del poder político. No tiene que, además, pues las declaraciones estas de Norberto y de todo eso, me parecen que es una... No, fuera de contexto, totalmente. Es un tipo como, parece una cosa, si a Norberto lo dejan, él instituía la Inquisición rápidamente, para que todos fuéramos felices, ahí todo estuviera bien controladito. Virulo, retomando la parte musical, ¿qué viene en este nuevo espectáculo y qué andas haciendo con Ernesto? Ernesto Ascher. Ernesto es un querido amigo que conozco desde que fue Lelutier por primera vez a Cuba hace muchísimos años. Creo que fue en el 73 o en el 83, ahora no me acuerdo bien. 83, sí, fueron 2 veces en ese año. Se presentaron 2 veces y nos conocimos, nos hicimos amigos. Yo era admirador de Lelutier de hacía muchísimos años. Me sorprendió que llegara Daniel Rabinovich, que murió, uno de los integrantes de Lelutier, llegó a Cuba y preguntó por mí porque tenían mis discos. Ajá. Y a mí me honró mucho eso, de que yo tenía un disco de la historia de Cuba, el de Génesis, y él los tenía y llegó buscándome. Y entonces, bueno, ya nos hicimos amigos. En esas 2 visitas yo estuve con ellos ahí todo el tiempo y establecimos una relación a través de los años. Después Ernesto se fue de Lelutier, nos reencontramos hace como 12 años en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, que estábamos de maestro de ceremonia de un evento que había ahí, y estuvimos improvisando durante casi 20 minutos y nos dimos cuenta que teníamos mucha química y que pensábamos... ¿Ahí en ese teatro? En ese teatro. Estuvimos improvisando 20 minutos y la gente riéndose. Mira, está Ernesto por ahí esperándonos. Hola, vente Ernesto. Y entonces, a partir de ahí decidimos que había química, que había que hacer algo. Hicimos un grupo con otros 2 humoristas venezolanos que se llamaba Cuarteto de Humor en una misma cuerda, que lo hicimos giras por México, por Venezuela y por España. Y después vino la posibilidad de hacer Juegos Sinfoniquísimos con la Orquesta Sinfónica de Cuba. Ernesto se fue para allá, hicimos 2 presentaciones de Juegos Sinfoniquísimos, después se hizo una tercera. Después ya nos invitó Culiacán a hacerlo con la Orquesta Sinfónica de las Artes de la OSLA.
de Sinaloa. Hicimos 2 presentaciones y en esta ocasión estamos volviendo a las andadas. Vamos a hacer esta presentación mañana aquí de Juegos Sinfoniquísimos y el miércoles próximo en Tijuana, por los 35 años del Secut, del teatro de allá de Tijuana. Es un proyecto pues, primero muy ambicioso y muy difícil, porque hacer un proyecto hoy en día, como están las cosas, que implique una orquesta sinfónica, es un proyecto muy ambicioso. Encontrar productores que se metan en esta historia, y bueno, mira, todos los shows que hemos hecho de Sinfoniquísimo, y hay muchos estados ya interesados en repetir esta experiencia, y mi idea es que esto podamos hacerlo en todos los estados de México, y después hay la posibilidad también de hacerlo en Bogotá, de hacerlo en Colombia, de hacerlo en varios estados colombianos, que logremos hacerlo en Argentina también, a ver si nos alcanza la vida para hacer todos estos shows que tenemos pensados de Juegos Sinfoniquísimos, que digamos que a mí me parece, es un importante resumen de la vida artística tanto de Ernesto como la mía, que es llegar a trabajar con una sinfónica de un alto vuelo artístico, la presentación, que es una presentación complicada, difícil, que requiere muchísimos recursos y requiere mucho apoyo, y llevarlo a cabo, llevarlo adelante, me parece que es un triunfo extraordinario, y casi ya nos tenemos que ir a nuestro ensayo. No, oye, tuvimos una plática muy interesante, te lo agradezco muy larga, muchísimo. te conté ahí todo. Hablamos la mitad de política y que no le gusta, ¿verdad? No me gusta, no le gusta para nada. No, te lo agradezco mucho, Alejandro, de veras. Y bueno, vamos a terminar ahora con un rock and roll. Jesucristo, los apóstoles y la droga. Jesucristo estaba preocupado porque todo el mundo anda drogado. Mexicanos, marihuanos, jamaiquinos, cocaínos y los checos, bien pachecos. Decidió mandar a investigar porque andaban todos hasta atrás. Sus apóstoles queridos se marcharon a traerle los productos prohibidos. ¡Tum, tum! ¿Quién es? Soy Lucas con la marihuana. Traigo cigarritos para brindarle a todas las hermanas. ¡Tum, tum! ¿Quién es? Soy Juan con metanfetaminas. Cierren las farmacias que aquí traigo pura medicina. ¡Tum, tum! ¿Quién es? Soy Mateo y traigo crack, pa' que nos pongamos muy felices todos hasta atrás. ¡Tum, tum! ¿Quién es? Soy Pablo con la cocaína. Traigo suficiente para toda la región divina. ¡Rico! Todos regresaban muy contentos con sus peligrosos cargamentos. Menos uno que faltaba, Jesucristo lo esperaba y el apóstol no llegaba. ¡Tum, tum! ¿Quién es? Soy Judas el traidor vendido. Di lo que has traído, con quién has venido,
con la policía, así que todos quedan detenidos.